La salvación por gracia. La doctrina de la salvación por gracia constituye el corazón del Evangelio. La Reforma protestante del siglo XVI resumió esta verdad con la expresión latina sola gratia, solo por gracia, enseñando que el ser humano es salvo únicamente por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, y no por sus propios méritos u obras. Esta doctrina no significa que las buenas obras carezcan de importancia, sino que las obras son el resultado de la salvación, no la causa de ella. ¿Y qué significa gracia? El término en el Nuevo Testamento. La palabra griega es charis, charis. Significa favor inmerecido, bondad gratuita, regalo, benevolencia, don inmerecido. En el Antiguo Testamento el concepto equivalente suele encontrarse en el hebreo. Yen, que significa favor, aceptación, gracia. Por ejemplo, Génesis capítulo 6 versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no compró el favor de Dios. Lo recibió. 2. ¿Por qué el hombre necesita la gracia? Porque la Biblia enseña que el hombre está completamente afectado por el pecado. Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12. No hay justo, ni aun uno. Romanos capítulo 3 versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Efesios capítulo 2 versículo 1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde la perspectiva bíblica, el problema del hombre no es simplemente que haga cosas malas. Su problema es mucho más profundo. Está espiritualmente muerto, no puede salvarse a sí mismo. 3. La incapacidad del hombre para salvarse. Jesús dijo, Juan capítulo 15 versículo 5. Separados de mí nada podéis hacer. Pablo afirma, Romanos capítulo 8 versículo 7 al 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Isaías declara, Isaías capítulo 64 versículo 6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. En el contexto hebreo esta expresión representa algo ceremonialmente impuro. La idea es que incluso nuestras mejores obras no pueden borrar el pecado. IV. Dios tomó la iniciativa. La salvación comienza con Dios, no con el hombre. Juan capítulo 3 versículo 16. Dios amó, no dice, el hombre buscó a Dios. Romanos capítulo 5 versículo 8. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La iniciativa siempre pertenece a Dios. La gracia se manifestó plenamente en Cristo. Tito capítulo 2 versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia no es solamente una idea. Tiene un rostro, Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 14. Lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1 versículo 17. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La salvación es un regalo. El texto fundamental es, Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí aparecen tres conceptos esenciales. 1. Gracia, el origen. 2. Fe, el medio. 3. Don, el regalo. La palabra griega para don es doran, o doma, en contextos relacionados. Indica un regalo que no se compra. 7. ¿Qué significa no por obras? Pablo es muy claro. Romanos capítulo 3 versículo 28. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas capítulo 2 versículo 16. No por las obras de la ley. Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La enseñanza teológica afirma que las obras nunca pueden pagar el pecado. Solo Cristo pudo hacerlo. 8. La justificación por la fe. La palabra griega, dikaio, significa declarar justo, absolver, considerar justo en un sentido forense o legal. No significa que el creyente sea inmediatamente perfecto. Significa que Dios lo declara justo por la obra de Cristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados, pues, por la fe. ¿Qué papel tiene la cruz? Toda la gracia descansa sobre la cruz. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Cristo tomó nuestro pecado, nos dio su justicia. Este intercambio es conocido como la gran sustitución. La redención. Palabra griega, apolitrosis, significa rescate, liberación mediante el pago de un precio. Efesios capítulo 1 versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Cristo pagó el precio. Sí, la propiciación. Griego, hilasterion. Romanos capítulo 3 versículo 25. Se refiere al sacrificio que satisface la justicia divina. Desde la perspectiva teológica, Cristo soportó la ira justa de Dios contra el pecado para que el creyente recibiera perdón. 12. La reconciliación. Romanos capítulo 5 versículo 10.
Éramos enemigos. Ahora somos reconciliados. Griego. Katallazo, katallazo. Significa, restaurar una relación rota. 13. El nuevo nacimiento. Jesús dijo, Juan capítulo 3 versículo 3. Es necesario nacer de nuevo. Griego. Genete anoden, genese anoden. Puede significar, nacer de nuevo, nacer de arriba. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. 14. El papel de la fe. La fe no compra la salvación. La recibe. Griego. Pistis, pistis. Implica, confianza, dependencia, fidelidad, creer plenamente. Romanos capítulo 10 versículo 9 al 10. La fe verdadera confiesa a Cristo. 15. Y las buenas obras. Aquí es donde muchas personas confunden la doctrina. Después de decir, no por obras, Pablo continúa, Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no producen salvación, demuestran salvación. 16. Santiago contradice a Pablo. Santiago capítulo 2 dice, la fe sin obras está muerta. Desde la interpretación evangélica, no existe contradicción. Pablo responde, ¿cómo es salvo un pecador? Respuesta, solo por fe. Santiago responde, ¿cómo demuestra un creyente que posee fe verdadera? Respuesta, mediante sus obras. Pablo habla de la raíz. Santiago habla del fruto. 17. La seguridad de la salvación. Muchos teólogos creen que el creyente puede tener seguridad de salvación. Juan capítulo 10 versículo 28 al 29. Nadie las arrebatará de mi mano. Romanos capítulo 8 versículo 1. Ninguna condenación. Romanos capítulo 8 versículo 38 al 39. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Sin embargo, dentro de la teología existen diferencias sobre la perseverancia del creyente. Tradición reformada, calvinista, sostiene la perseverancia de los santos, quienes son verdaderamente regenerados perseverarán hasta el fin por la gracia de Dios. Tradición arminiana y metodista, afirma que la salvación es por gracia y mediante la fe, pero algunos entienden que un creyente puede apartarse definitivamente si abandona la fe de manera persistente y deliberada. Ambas posiciones coinciden en que la salvación depende de la gracia de Dios y no del mérito humano. 18. La gracia transforma. La gracia no es permiso para pecar. Romanos capítulo 6 versículo 1 al 2. Perseveraremos en el pecado, en ninguna manera. Tito capítulo 2 versículo 11 al 12. La gracia nos enseña a renunciar al pecado, a vivir piadosamente, a esperar el regreso de Cristo. La verdadera gracia produce santidad. 19. La salvación desde la eternidad hasta la gloria. En la teología suele describir la obra de la salvación como una cadena de actos divinos. Dios llama al pecador, Romanos capítulo 8 versículo 30. El Espíritu Santo convence de pecado, Juan capítulo 16 versículo 8. El pecador responde con arrepentimiento y fe, Marcos capítulo 1 versículo 15, Hechos capítulo 20 versículo 21. Dios justifica al creyente, Romanos capítulo 5 versículo 1. El Espíritu regenera y da nueva vida, Juan capítulo 3 versículo 3 al 8, Tito capítulo 3 versículo 5. Dios adopta al creyente como hijo, Romanos capítulo 8 versículo 15 al 17. Comienza el proceso de santificación, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Finalmente, el creyente será glorificado en la resurrección, Romanos capítulo 8 versículo 30, Filipenses capítulo 3 versículo 20 al 21. XX. Aplicaciones prácticas. La doctrina de la salvación por gracia tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. Humildad. Nadie puede jactarse de haber ganado su salvación, Efesios capítulo 2 versículo 9. Gratitud. La obediencia nace del agradecimiento por la obra de Cristo. Seguridad y esperanza. El creyente puede descansar en la fidelidad de Dios, aunque debe perseverar en la fe y examinarse a sí mismo, 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Evangelización. Si la salvación es un regalo de Dios, el Evangelio debe anunciarse a todos sin distinción, Mateo capítulo 28 versículo 18 al 20. Vida santa. La gracia no elimina el llamado a la obediencia, lo hace posible por el poder del Espíritu Santo. Conclusión. Desde la perspectiva teológica, la salvación por gracia enseña que la humanidad, incapaz de salvarse por sus propios méritos debido al pecado, recibe gratuitamente el perdón y la vida eterna por iniciativa de Dios, gracias a la obra redentora de Jesucristo. Esta salvación se recibe por medio de la fe, no como recompensa por las obras, sino como un don inmerecido de Dios, Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9. Las buenas obras no constituyen la base de la justificación, sino su evidencia. La gracia no solo perdona, sino que también transforma al creyente, capacitándolo para vivir en obediencia y santidad.
Aunque existen diferencias entre las principales corrientes evangélicas respecto a temas como la perseverancia del creyente, todas coinciden en afirmar que la salvación tiene su origen en la gracia soberana de Dios y que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, Juan capítulo 14 versículo 6, Hechos capítulo 4 versículo 12.